Comenzamos el tema número 2 del bloque 2, que es en este caso el tema del agua. Vamos a entrar al área de español nuevamente y en este caso el texto que inicia en el apartado Nos conectamos es el texto que va a acompañar toda la sesión, especialmente para los ejercicios de la alumna o del alumno. Hay detalles que la lectura ya te señala como que aparezcan subrayadas ciertas palabras. Eso te vas a enterar más tarde cuando veas el por qué estas palabras están por ahí subrayadas. De entrada, te recomiendo subrayar lo más importante, lo que ya sabes y lo que tienes duda, porque eso te va a ayudar bastante. Puedes usar los colores verde para lo que ya sabes, amarillo para lo que es importante y rojo para lo que tú crees que pues no sabes, no entiendes, y que eso pueda ayudar a tu maestro o maestro a que puedan generar un diálogo con la lectura. Bueno, en este tema del agua se va a entrar ya de lleno al tema de los verbos. El tema de los verbos es un contenido, se puede ver como amplio y a la vez breve, dependiendo cómo se te explique o cómo se te muestre. Aquí en el proyecto ERA, el tema de los verbos está integrado en tablas, como lo vas a ver a continuación. Pero luego en el apartado Nuestras pistas se te recuerda qué es un verbo, ¿sí? Que, como tú y yo sabemos, junto a la palabra verbo, tradicionalmente siempre se nos enseñó o se nos enseña que los verbos indican acciones. Así que estas acciones van a ser el elemento crucial a la hora de componer oraciones, a la hora de hablar. Los verbos son muy importantes, como ahora yo lo estoy haciendo o como seguramente tú lo haces a la hora de hablar o de escribir. Los verbos están conjugados, que es una manera de variar los verbos y se conocen como conjunciones verbales. Ujú. Estos modos verbales son los que te estoy encerrando. Están planteados en indicativo, subjuntivo e imperativo. Esta hoja es crucial para recordar o reforzar este tema para ti, sobre todo también las tablas que vienen a continuación. Los tiempos varían, como ahí se te señala y ahora te lo voy a subrayar. Los tiempos varían dependiendo del modo. Pueden estar en modo simple o pueden estar en modo compuesto. Ujú. La persona nos permite saber, que esta es otra variante a la hora de conjugar, quién lleva a cabo la acción. Si una persona hablando en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Primera persona quien habla, segunda persona quien oye y tercera persona refiriéndose a alguien más. Esta página entonces es importantísima que la repases una y otra vez, que la comentes con tu maestro o con tu maestro, porque de eso depende que entiendas también las tablas. Si bien no usamos todas las conjugaciones, no usamos todos los modos verbales, ni todos los tiempos, ni se usan todas las personas, sí es importante que tengas presente cómo se manejan estas conjugaciones a la hora, sobre todo, de escribir. Probablemente es más usado esto en escribir que al hablar, porque en nuestro país no se usan incluso todos los modos verbales a la hora de hablar en la vida cotidiana, pero es importante. Ahora, a partir de esta hoja vienen estas tablas, que lo que se hace en esta primera es invitarte a que em, revises la conjugación del verbo aprender y completes los espacios que están en blanco. Ujú. Una clave rápida para que puedas completar la tabla es fijarte en las tablas que ya están, en los cuadros que ya están contestados para que tú sepas cómo va. Por ejemplo, en la primera persona del singular,
ya te ofrecen la conjugación del verbo en tiempo pretérito, en presente, en copretérito y en postpretérito. Ya sabes que aquí lo que importa para guiarte es la terminación. En el caso de el que falta, que es el futuro, pues basta con que veas la que ya está para ubicar la terminación y que tú sepas que aquí en el verbo futuro es aprenderé. Ujú. Yo aprendí, yo aprendo, yo aprenderé, que es el que estamos buscando. Yo aprenderé, yo aprendía, yo aprendería. En la segunda persona del singular, tú, usted, aprendiste, aprendió. La que nos falta es la del presente y ubica la terminación. Aprendemos, aprende. Segunda persona del singular, tú, usted, aprendiste, aprendió. También sería llenar estos espacios con la terminación, tomando en cuenta el tiempo, que en este caso es el presente, y así sucesivamente. Recuerda, toma en cuenta las terminaciones en todos los recuadros y eso es lo que te puede guiar a que encuentres en caso de que tú no sepas cómo resolverlo. Eso estamos hablando de los tiempos simples del modo indicativo. La siguiente tabla es los tiempos compuestos ahora del modo indicativo. La anterior es tiempos simples, indicativo, ahora es tiempos compuestos. Y misma recomendación, fíjate en las terminaciones de las columnas donde hacen falta y eso te va a orientar. La finalidad de esto es que practiques desde mencionar la persona con sus diferentes tiempos y que eso sea una manera de práctica para recordarlos. La tercera tabla son los tiempos simples del modo subjuntivo, que es el segundo modo. Misma consejo, toma en cuenta las terminaciones. Después vienen los tiempos compuestos del modo subjuntivo. Recuerda que se mencionaron que tenemos los tres modos o tiempos, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. De los tres, el más corto, el más abreviado es el imperativo. Aquí tienes la tabla y como ahí mismo dice, quizá nunca hayas escuchado ni usado muchas de estas formas en una conversación. Sin embargo, es importante que las conozcas para que puedas identificarla cuando las encuentres en las lecturas. Dicho todo esto, si no hay dudas de esta parte y si lograste llenar tus tablas, entonces la sesión te lleva ahora sí a los ejercicios, donde no hay más que enviarte a la lectura del principio, a la que ya te había dicho del presente, que es ¿cuál es el origen del agua en la Tierra? Que también es un texto muy interesante. Bueno, ¿qué se te va a pedir en el caso de que te pidan hacer el ejercicio del triángulo? Pues buscar en la lectura los modos, los verbos subrayados, que son estos que te decía yo al principio, que ya están ahí marcados, que los busques y que los escribas en tu cuaderno, el modo, el tiempo y la persona en la que están conjugados. Elige uno de esos verbos y busca la oración en la que aparece. Eso es la actividad número 1, además de transformar la oración a los 8 tiempos compuestos y revisar cómo cambia el sentido de la oración conforme cambias el tiempo de ese verbo. Fíjate cómo a pesar de que es la actividad más sencilla, eh, pues no es tan breve, es laboriosa. La número 2, igual buscar en la lectura los verbos conjugados, pero ahora en tiempos compuestos. Recuerda, contienen el auxiliar haber y subrayalos de cualquier color. Si su modo es indicativo, anota una I en la palabra. Si su modo es subjuntivo, anota una S en la palabra. Busca las oraciones que incluyan estos verbos. En tu cuaderno escribe las oraciones en la forma simple que les correspondería sin cambiar el modo. Analiza cómo cambia el significado de las oraciones. Bueno, más laboriosa aún, pero no difícil. Y la número 3, investiga qué es la perífrasis verbal y responde estas preguntas, además de que busques en el texto verbos que ahora estén en gerundio y subrayalos de un color. Identifica cuáles son parte de una perífrasis, justifica la respuesta
y escribe las oraciones en tu cuaderno, pero cambia las perífrasis en otras palabras. Si las oraciones no son perífrasis, busca un sinónimo para reemplazar el verbo. Así que si tú no diste los pasos como se debían desde acá, desde nuestras pistas, si no lo recordaste bien, si no lo comprendiste bien, no vas a poder llenar las tablas. Pero si lo comprendiste bien, llenarás las tablas y, acto seguido, podrás realizar cualquiera de las 3 actividades que se te indiquen o que tú elijas. Es una sesión que llevará más tiempo de lo normal debido a que es el arranque del uso de los tiempos modos verbales. Para cerrar la sesión, en un paso más, se te pregunta si alguna vez en tu casa aprendiste algo ese día. ¿Qué aprendiste en ese día? A veces no sabemos qué contestar porque no estamos preparados o no sabemos cómo explicar el tema. Si hoy te llegara a suceder, sorprende a tu familia con el siguiente ejercicio. Con tus palabras escribe en tu cuaderno una explicación sencilla sobre la importancia de distinguir la conjugación de los verbos en un texto e identificar las diferencias entre los modos subjuntivos o indicativos. Acompaña tu explicación con un ejemplo. Bueno, recuerda que esto te lo debe indicar tu maestro o maestro si lo haces, si lo procesas y el cómo, o si nada más es verbal. En el cierre de compartimos, finalmente se invita a que se comente en grupo con tu maestro o maestro. ¿Cuál de las dos hipótesis que se plantean en el texto sobre el origen del agua en nuestro planeta? ¿Sí? Es decir, que rescates, y aquí viene la parte de la lectura de comprensión, la síntesis, la memoria. ¿Cuáles son esas dos hipótesis que se plantean sobre cómo se originó el agua aquí en la Tierra? Y finalmente, ¿qué hipótesis les convencen más? Con eso terminamos esta sesión y, como te digo, manos a la obra, es una sesión más larga de lo normal. Esperamos que este video te ayude a tener un flash de lo que va a tratar.